¿Qué onda, Manu? ¿No hay nadie más? No, no sé qué onda. Nunca hay nadie acá. La semana pasada hubo. La semana pasada, ¿no fue ese día que la profesora no llegaba y nos fuimos? ¿O fue la anterior esa? No, fue antes. La semana pasada yo estaba en la playa. Por eso me acuerdo. Que no me conecté, pero no sé si hubo o no. Claro, yo tampoco, yo creo que no me conecté porque si no me acordaría. Así que nada, me parece raro que estemos nosotros dos igual. Sí, por eso. No sé. A ver, pregunto en el grupo a qué Zoom están conectados los chicos, ¿querés? Dale, dale, dale. Chicos, ¿alguien se fijó en el campus? Si pusieron algo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes, doctora. ¿Cómo anda? Hola Manuel, hola Juan Martín.
Erika, buenas tardes. Bueno, muy bien, acá nos encontramos nuevamente. Bien. Profe, hay un compañero, Guillermo, que está en la plenaria de Teoría General del Proceso, que después entraba. Bueno, no hay problema. Se puede entrar, si no quedan grabadas, ¿viste? Las clases. Bien, perfecto, después le digo. Bueno, perfecto. Bueno, ¿todo bien? ¿Alguna duda, pregunta que quieran hacer? ¿Todo bien? ¿Hasta ahora? ¿Vamos bien? Todo bien. Bueno, eso es una gran cosa en estos tiempos que corren. Bien, bueno, estamos a 4 de noviembre, estoy con el calendario acá. Así que bueno, vamos a hablar hoy de la unidad, ya les digo, la unidad 7, derecho de propiedad. Más o menos estoy compatibilizando la cantidad de clases que nos quedan. Esta clase de hoy más 2 más, así que tendríamos que dividir los temas que nos restan en las clases que quedan, ¿no? Principalmente vamos a analizar, bueno, hoy el derecho de propiedad. Tienen, por supuesto, en la plataforma cargada un capítulo del doctor Vidar Campos, habla específicamente de este derecho. Un poco de ese autor saco las diapositivas que les voy a pasar hoy, el PowerPoint que les paso hoy. Tienen también un link a toda la normativa que hay en la Argentina para los pueblos indígenas y comunidades indígenas, y un artículo sobre el tema de las usurpaciones y derecho a la vivienda digna, ¿no? Y después nos quedaría por ver en las restantes clases, pasaríamos a, bajando en la plataforma, veo que también en la unidad 10 tienen la parte de comunidades o grupos humanos vulnerables, ¿no? Algo seguramente van a hablar de comunidades indígenas, así que van a tener bastante sobre el tema. Yo hoy lo voy a enfocar desde el punto de vista del derecho de propiedad, ¿no? Seguramente la unidad 10, no sé qué profesor lo da, me parece que la doctora Salinas lo va a analizar desde el punto de vista de la vulnerabilidad como grupo, ¿no? Minoritario, así que lo van a ver también en la unidad 10. Tienen bastante material, por lo que veo en la unidad 10, sobre la política indígena argentina, bueno, legislación que yo también se la sumo en la unidad 7. Y nos quedarían 2 temas. Uno, en la unidad 12, que es el procedimiento ante la Corte y la Comisión Interamericana, que también algo de esto ya hemos visto en la primera parte, con casos específicos y orientado a la responsabilidad internacional, ¿se acuerdan? Del Estado, responsabilidad por actos lícitos, por actos ilícitos, sobre todo cuando analizamos la responsabilidad individual, ¿se acuerdan? Del derecho penal internacional. Pero esta unidad 12 apunta más al proceso, ¿no? A las etapas. Y allí tienen en la unidad 12, que seguramente veremos o la clase que viene o la próxima, o sea, nos quedan 2 clases más, tienen en la unidad 12 el material de clase, que es el que doy en el horario de clase, más las páginas de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Para esta unidad, les voy adelantando, ya que no quedan muchas clases, es importante que ustedes manejen las etapas del procedimiento ante estos 2 organismos, la Comisión y la Corte, que establece el Pacto de San José de Costa Rica, la Carta, o la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? La igual denominación. Ahí tienen los artículos suficientes, es decir, el ABC de esta unidad son los artículos de pacto referidos al procedimiento ante la Comisión y la Corte.
Lo que yo agrego en la plataforma es las páginas específicas de los dos organismos que les va a ayudar, porque de entrada van a encontrar el ABC de la Comisión, el ABC de la Corte Interamericana, desde el punto de vista histórico, surgimiento hasta el funcionamiento y los casos, y van a encontrar, bueno, el pacto también se lo subo, yo sé que ustedes lo deben tener también impreso, una constitución seguramente que deben tener todos ustedes, y ya incluirá el pacto atrás. Y les hablo también, les agrego una pequeña mención, la unidad 12, de la protección universal de los derechos humanos. Y tienen un PowerPoint específico, son 10 diapositivas, es cortito, de la protección universal. Yo lo voy adelantando ahora porque nos quedan pocas clases, ¿no? Para que ustedes sepan el material con el que cuentan y sepan los temas que entran, ¿no? Para que no queden, digamos, porque no sea un efecto sorpresa. Sería ideal ponerle 2 clases más por lo menos, pero bueno, es lo que nos queda ahora, así que vamos a tener que interactuar. Ustedes manejar el material que hay en la plataforma y en la clase de apoyo que podamos dar nosotros en las sucesivas clases. El tema final es el libertad de expresión, que es uno de los más interesantes. Lo vamos a ver también en la clase que viene, que lo tenemos, creo que está en la unidad de, no sé si 6 o 7, es la 7, ¿no? Ahí tienen también, no sé si estuvieron en la clase pasada, yo les enuncié el material, pero bueno, tienen en la unidad 7 colgado el material de libertad de expresión, un capítulo también de Vidar Campos, de esta libertad, y doctrina, jurisprudencia, y un poco, como yo les decía, un buceo, digamos, o un paso rápido de lo que es el choque entre la libertad de expresión y el derecho a la intimidad, la evolución jurisprudencial, y la libertad de expresión en tiempos actuales, ¿no? Cuando se utilizan diversos buscadores o redes sociales, o con la aparición de nuevos actores como la inteligencia artificial que genera la aparición de nuevos protagonistas, el tema de las fake news. Bueno, vamos a hacer realmente un vuelo bastante rápido porque son temas que bueno, sería interesante poderlos desarrollar con más tiempo. Pero vamos a aprovechar el material que tenemos, ¿no? La plataforma es un buen recurso en el cual hemos subido con los profesores mucho material, así que ustedes pueden ir adelantando la lectura. No es dificultoso, no es, digamos, y esta segunda parte advierto, no sé, ahora les voy a preguntar la opinión de ustedes, pero me parece más clara, o ya están en otro nivel, digamos, para comprender los derechos en particular, ¿no? No hay cosas tan abstractas como, qué sé yo, la parte histórica, o tratar de bajar los principios generales de derechos humanos, un poco el que es todo el inicio de la materia. Ahora vamos de lleno a los derechos humanos, y bueno, encontramos aplicación práctica, digamos, diversidad y cantidad de ejemplos. Así que, bueno, sin más, voy a compartirles pantalla, y vamos a entrar en derecho de propiedad. Bueno, derecho de propiedad, un tema que seguramente va a tener una parte muy tradicional, que no ha variado desde la Constitución de 1853-60, y una aplicación un poco más ayornada desde el constitucionalismo social hasta lo que es el reconocimiento de esta famosa propiedad indígena, que es a partir de la reforma de 1994. ¿No? La base de esto que les estoy mostrando es el capítulo 17 del tomo 2 del profesor Vidar Campos, Derecho de Propiedad, o sea, tiene algunas partes tomadas de allí,
y otras partes específicas que tienen que ver con un artículo que yo les comparto también en la plataforma sobre la propiedad comunitaria, ¿no? Así que tienen la fuente, digamos, directa de este material. Una primera imagen o diapositiva me parece interesante mencionar los distintos vaivenes o los distintos extremos que ha tenido la noción de derecho de propiedad de distintos puntos de vista, ¿no? Acá en derecho, digamos, analizamos la propiedad con un sentido de pertenencia, ¿no es así? De hecho, como un derecho individual, ¿no? Derecho constitucional de marcada raigambre individual, podríamos ubicarlo dentro de la primera generación. Hay autores que ya esto de las generaciones dicen que no se aplica más, pero bueno, es práctico porque cuando el pueblo empieza a reivindicar derechos del poder absoluto del gobernante, comienza con el reconocimiento de los derechos individuales, ¿no? El primer derecho es el derecho individual de propiedad. A la persona que prestaba o pagaba, digamos, una especie de impuesto o beneficios a los señores feudales, bueno, de alguna manera con el correr del tiempo fueron reivindicando un derecho individual a tener una propiedad en algún momento y dejar de servir o ejercer una servidumbre, digamos, sobre ese derecho de propiedad que finalmente fue reconocido en esta primera generación de derechos desde la Revolución Francesa en adelante, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco una introducción al tema de derecho de propiedad, que parte de esta idea, ¿no? De una reivindicación individual del pueblo a un derecho que evidentemente pasó de ser absoluto por parte del monarca, del gobernante, a, digamos, a ser un poco más restringido y empezar a reivindicar un derecho, a ejercer un derecho de propiedad sobre objetos, sobre cosas, sobre todo tierras o territorios, ¿no? Así que ese sería el primer punto o primer hito histórico que pondríamos en cuanto a la evolución histórica de este derecho. Después, pasado el tiempo, una vez que, bueno, al pueblo se le reconoció un derecho de propiedad, había que, digamos, dejarlo de reconocer como algo absoluto y que esa propiedad tuviese una función no solamente individual, o sea, que le generara un beneficio a una persona física, a un individuo, sino que tuviese una función social, ¿no? Y ahí estamos pasando siglos, ¿no? Estamos saltándonos generaciones y entramos a la idea de la función social de la propiedad. Esto no fue como una cosa de un día para otro, ni tampoco fue, digamos, a través de un decreto o un tratado que se celebró pacíficamente entre los países para reconocer esta función social, sino que fue producto de marcadas revoluciones o choque de ideologías, como fue los movimientos socialistas y marxistas en el mundo, que, bueno, empezaron a dirigir la mirada a un enfoque social, ¿no? Es decir, que la propiedad no solamente fuese una fuente de riqueza o de acumulación de bienes en cabeza de una sola persona o un grupo exclusivo de personas, sino que, bueno, la propiedad también tenga alguna función, que el pueblo que empezó a reivindicar esos derechos otra vez empezó a ser olvidado, y bueno, tuviese algún tipo de reivindicación. Y bueno, ahí viene, podemos así resumir, el choque de doctrinas, ¿no? Desde una doctrina que generaba una concentración de capital, un reconocimiento exclusivo de derechos, de un derecho de propiedad como un derecho individual, acumulación de riquezas sin límites, a una visión contraria, que es el ataque a la propiedad privada, o una visión colectivizada a favor del proletariado, ¿no? Entonces ahí también esto es parte de grandes ciclos históricos en los que se ve
la evolución, quizás desde el punto de vista económico, ¿no? El derecho de propiedad desde el punto de vista económico, las doctrinas económicas, ¿no? El liberalismo, las distintas doctrinas económicas de los estados, y bueno, pasamos de una concentración absoluta de riqueza, por ejemplo, en un rey, en un monarca, a después una reivindicación de derechos para el pueblo, y otra vez una acumulación de riquezas en cabeza de una o pocas personas, y vuelta nuevamente la idea de buscarle una función social a esto. Y de una manera no pacífica, porque las revoluciones, las grandes revoluciones que generaron esto, como por ejemplo la Revolución Rusa de 1917, o todo el movimiento comunista que se generó después de la Segunda Guerra Mundial, con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, bueno, fueron fenómenos, movimientos que no fueron pacíficos, trajeron también muchas bajas en lo económico y muchas bajas en lo social. Y bueno, han habido crímenes contra la humanidad en función de eso también. Recuerden la primera parte, cuando quizás regímenes autoritarios, qué sé yo, se me viene como el régimen de Pol Pot en Camboya, digamos, en aras de un comunismo, digamos, exacerbado, la técnica de aplicación o de implementación de esto fue el genocidio, ¿no? Entonces, bueno, son péndulos o vaivenes en la historia, ¿no? Que van de un lado al otro, que no han sido pacíficos en la mayoría de los casos. Y bueno, después de la caída del muro de Berlín, digamos que fue la muestra más grande del fracaso del comunismo en la historia, que siempre ha habido muestras del fracaso, o sea, no hay éxito de movimiento que vino a ser como una contracara del capitalismo o el neoliberalismo, digamos, de acuerdo a la época en que estemos hablando. Vemos que el derecho de propiedad es un derecho que siempre se ha mantenido, evidentemente sigue muy arraigado en muchas comunidades occidentales, como de la que nosotros somos parte, y bueno, tiene una gran protección constitucional, que bueno, no deja de ser también, no deja de haber sido golpeada en muchos casos con intentos también de relativizar ese derecho de propiedad, retasear ese derecho de propiedad o inmiscuirse en ese derecho de propiedad, asumiendo banderas progresistas, populares, socialistas, que no esconden más que cambiar la concentración de poder en otro grupo, ¿no? Es todo un disfraz que deja siempre al más vulnerable afuera, ¿no? Bueno, eso es un breve análisis a nivel personal, porque otros quizás no están de acuerdo con esto que estoy diciendo, pero bueno, los hechos demuestran que el derecho a propiedad es un derecho de fuerte raigambre constitucional, que muy a pesar de distintos regímenes que ha habido en el mundo, sigue en pie, y que bueno, requiere la protección necesaria, y es por eso que la Constitución Nacional lo prevé en su parte orgánica, en el artículo 14, en el artículo 17, y forma parte de la primera generación de derechos, ¿no? Acá tenemos estos dos artículos de la Constitución, el 14 como el derecho subjetivo a usar y disponer de la propiedad, que es un derecho que tenemos todos, y la inviolabilidad de la propiedad. O sea, son dos normas que están unidas, es decir, acceder al derecho de usar y disponer, como más digamos, de nuestra propiedad, siempre respetando los límites de no abuso, ¿no? Como cualquier derecho que ustedes conocen, a esta altura no hay derechos absolutos, por lo tanto, siempre tenemos que pagar algún tipo de servidumbre por ser propietarios, ¿no? O acceder a los beneficios de la propiedad, en todas sus formas, ¿no?
por eso habla de usar y disponer, porque cuando hablamos de usar y disponer no solamente habla de ser dueño. Un inquilino, por ejemplo, también tiene el derecho a usar y disponer el objeto que ha alocado, ¿no? Que ha alquilado. O sea que no está pensado solamente a la propiedad como ser dueño o perteneciente a una persona, ¿no? Sino a las distintas formas de uso y disposición que van de la locación, el comodato, el usufructo, el condominio, etcétera, las distintas formas que hay, está garantizado su uso y disposición por el artículo 14. Y a su vez la inviolabilidad, es decir, nadie puede ser privado de ella si no es en virtud de una sentencia fundada en ley. Por supuesto esto, digamos, por más que hemos visto avances, muchos intentos de avances sobre el derecho de propiedad, repito, con banderas populistas que en realidad no tienen sentido, nada más que cambiar el título del dueño, quién es el dueño ahora, no tienen nada que ver con la función social buscada, digamos, en el constitucionalismo social. Esa barrera infranqueable de la inviolabilidad sigue siendo la garantía más importante que tiene todo habitante de la nación, ¿no? La legitimación activa, cualquier persona puede usar y disponer, persona física o jurídica, nacionales o extranjeros, y la legitimación pasiva también, o sea, pueden ser particulares, personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeros, y puede ser hasta el propio Estado puede ser dueño, ¿no? De hecho, bueno, tenemos ejemplos de no solamente dueños de objetos o de inmuebles registrables, o muebles registrables, sino también de compañías o situaciones como Aerolíneas Argentinas o YPF, que, bueno, tienen esta particularidad que el Estado es el legitimado en este caso pasivo, ¿no? Así que nos va Profe, dando... ¿sí? ¿puede ser un ejemplo de legitimación pasiva del Estado las casas estas que son, como se dice, que son casas antiguas? Pone la Cámara de Plata y un montón. Patrimonio, ¿no? De ¿Cómo la ciudad. Ese. Sí, también, por ejemplo, acá en Mar del Plata tenemos la Villa Ortiz Basualdo, que es un museo que está en la Avenida Colón, no sé si lo conocen, que también lo adquirió la municipalidad, puede ser la municipalidad, la provincia o la nación, y bueno, es un bien con una función social, ¿no? O un museo, por ejemplo, o la Villa Mitre, o la Villa Victoria Ocampo, bueno, muchísimos lugares que pueden ser objeto también de propiedad, ¿no? Tranquilamente, y ahí vemos la función social del mismo, ¿no? El para qué adquiere el Estado un bien como es. Bien. No interrúmpanme, yo voy siguiendo esto porque es para que ustedes tengan los extremos, ¿no? del contenido, ¿no? de este derecho de propiedad. Pero bueno, cualquier cosa me interrumpen, no hay problema. Bueno, la función social, ¿qué es esto? Realmente, bueno, es algo razonable, es algo compatible con el derecho de propiedad, es exigible. Acá entre paréntesis vemos que son las cargas fiscales, políticas o de desarrollo que tiene un bien, o sea que no hay duda de que, bueno, cualquier propiedad tiene esta marcada función, ¿no? De hecho, uno paga por tener propiedad y se está viendo la función social de la misma, ¿no? Uno hace un aporte, ¿no es cierto?, a nivel municipal, a nivel provincial, son las tasas que se pagan, las tasas, por ejemplo, acá en Mar del Plata, la tasa por servicios urbanos, o a nivel provincial ARBA, ¿no?, el impuesto inmobiliario, y bueno, también todas las tasas que se pueden ir creando, ¿no?, una contribución para el desarrollo, por ejemplo, a nivel municipal hay muchas contribuciones, además de las cuotas
que son mensuales, que se abonan, generalmente por semestre se abonan contribuciones para bueno, el medio ambiente o para el desarrollo social, o sea que de alguna manera u otra la propiedad es generadora también de esta función social. Y en el caso de, eso lo hablamos cuando una propiedad tributa, ¿no? Un bien mueble, un mueble registrable tributa. Ahora también entre particulares, si hablamos de empresas, bueno, la función social es en el 14 bis, incorporado expresamente, la participación en el beneficio, ¿no? La posibilidad de acceder a los beneficios de la empresa. No solamente que sea la empresa solamente sea la única que obtenga los beneficios, sino el derecho que tiene el trabajador a participar o acceder, ¿no? Con los requisitos de idoneidad que sean necesarios al beneficio de la empresa. Así que esa es algo claro, es indiscutido y es necesario, ¿no? Esa función social para que razonablemente actúe la balanza en cuanto al derecho individual como el derecho de propiedad como derecho individual y el derecho de propiedad con función social. Bueno, ahora hacemos un paréntesis relacionado con las propiedades indígenas o las poblaciones indígenas, porque al final, en las últimas diapositivas, las reservé para ejemplos, ¿no? De derecho de propiedad que no sea solamente lo primero que nos viene a la imagen, que es la pertenencia de un bien mueble o inmueble registrable, ¿no? Esto de la propiedad de las comunidades indígenas, incorporado en la reforma del 94, es una cosa muy desarrollada en Argentina, tiene un gran conjunto de normas aplicables, que se las subí en la plataforma. Es más, lo van a ver en la unidad 10 también, como grupos vulnerables. Y lo que resalté, o me pareció interesante resaltarles en este tema, es el reconocimiento de la personería jurídica de las comunidades indígenas, ¿no? Porque, bueno, cuando se reformó la Constitución, se planteó, se incorporó este nuevo derecho, que en realidad era un derecho a garantizar, como dice el inciso 17, la posesión de la propiedad comunitaria de tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas, ¿no? Ese párrafo me parece que es interesante porque resume qué es este tema de las comunidades indígenas y qué derecho tienen, ¿no? Evidentemente, parecería, por lo que leemos ahí en el inciso 17, que es un derecho preexistente, ¿no? Porque está hablando de tierras que tradicionalmente ocupan, ¿no? O sea que es algo que se ejercía con anterioridad. Y lo que bien dice el inciso 17 es garantizar, o sea, que el Congreso garantice. Es por ello que se dictaron la serie de leyes que así lo hacen, ¿no? Entonces, ese párrafo ya nos va ilustrando bastante este tema de las comunidades indígenas, ¿no? Habla de garantizar, o sea, que el Estado es una herramienta, tiene que crear o generar las herramientas para garantizar un derecho preexistente de las comunidades indígenas. No sería el caso de que la ley del Congreso crea la comunidad o le da digamos, sustento o le da legitimidad, sino que lo que está buscando acá la Constitución es que el Congreso garantice algo que ya existía. La forma, digamos, la forma gráfica de garantizar eso es a través del reconocimiento de la personería jurídica de las comunidades indígenas. O sea, la personería jurídica de propiedad colectiva, es decir, la pertenencia colectiva de comunidades indígenas sobre tierras que tradicionalmente ocupan
con ciertas características que vamos a ver que prevé la ley y que también se ha discutido en la jurisprudencia. Lo que hay que aclarar es que esta propiedad colectiva no tiene que ver con el derecho de propiedad de cada miembro de la comunidad, ¿no? Eso es esa parte. Acá lo que se está dándole sustento o una legitimación nueva es a la comunidad indígena como tradicionalmente dueña de ciertas tierras que ha ocupado y que puede probar que así lo ha hecho. La jurisprudencia y la ley establecen los requisitos, ¿no? Es decir, en base a los hechos, ¿no? Es decir, cómo prueba una comunidad de que tal hectárea, tal territorio, tales hectáreas o tal territorio le pertenecen. Bueno, vamos a ver que la ley lo determina. Hay un caso del año 2013, acá lo enuncio, lo tienen todo esto, esta parte de las comunidades indígenas, yo lo extraje de un artículo que le subí en la plataforma, ¿no? Sobre comunidad o propiedad colectiva de las comunidades indígenas. El caso me parece interesante porque la jurisprudencia ha aportado mucho para reglamentar razonablemente el inciso 17, ¿no? Porque el inciso 17 dice mucho, ¿no? Es un nuevo derecho de la tercera generación, vamos a ubicarlo en el 94, pero que necesitaba de normas para hacerlo efectivo. La jurisprudencia esta del año 2013, que es una comunidad indígena, una confederación indígena del Neuquén, ¿no? Contra la provincia de Neuquén, ¿no? Es decir, del Neuquén como una región de Neuquén contra la provincia, plantea esta confederación la inconstitucionalidad de un decreto que dicta la provincia de Neuquén. Vamos a ver un poquito cómo se desarrolla esto. Llega el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Algunos párrafos del caso yo se los pegué acá porque son gráficos, es decir, para entender un poco mejor la cuestión. El artículo, entonces, el inciso 17 habla de garantizar, ¿no? El Congreso debe garantizar el reconocimiento de esas tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, ¿no? Y la forma de hacer efectivo es a través de leyes. Las leyes tienen que reconocer la personería jurídica. ¿Cómo se hace efectivo ese inciso 17? A través de inscripción de personería jurídica. Es decir, es un procedimiento que se abre con el inciso 17 al reconocimiento de la personería jurídica de comunidades indígenas, ¿no? Entonces vamos subiendo un escalón, porque el inciso 17 no habla de personería jurídica, vamos para atrás otra vez, garantizar a los pueblos indígenas argentinos la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. ¿Cómo? A través del reconocimiento de la personería, o sea, la inscripción, no el reconocimiento, sino la inscripción. Una base de datos en la que se puede determinar que en la República Argentina hay tantas comunidades indígenas con las características que establezca la ley y que tengan, que ocupen tradicionalmente un territorio, ¿no? Y con esto garantizarles, ¿no? esa ocupación tradicional. Y acá este párrafo habla de la importancia de la inscripción, ¿no? La importancia de la obtención de la personalidad jurídica está en que por esta vía la comunidad indígena logra, ante la sociedad entera, dar certeza sobre su manifestación de voluntad para hacer valer sus actos jurídicos susceptibles de ser atribuidos a la comunidad como sujeto colectivo. Entonces, fíjense, se requería de una herramienta para hacer efectivo el inciso 17. ¿Cuál fue? El registro de personería jurídica de comunidades indígenas. ¿Para qué es esto?
este registro, ¿para qué le sirve a una comunidad indígena obtener la personería jurídica? Dar certeza de que los actos jurídicos que está ejerciendo los hace en el marco de la subjetividad que tiene, ¿no? Y acá, fíjense, vamos al segundo paso, ¿no? Tenemos inciso 17, el genérico, garantizar por ley del Congreso el reconocimiento, ¿no?, de los pueblos que tradicionalmente ocupan territorio, como a través de la inscripción de la personería jurídica. ¿Para qué? Para dar certeza de sus actos jurídicos. Y el siguiente paso, dice acá, por ejemplo, la representación mediante la inscripción de las comunidades es un asunto de trascendencia, ya que es la vía administrativa que conduce al otorgamiento en cabeza de la comunidad de subsidios, aplicación de programas económicos, sociales, celebrar contratos, etc., ¿no? Fíjense cómo importancia tuvo ese reconocimiento, porque a partir de ello, y darle una forma, bueno, a ver qué hacemos con estas poblaciones que tradicionalmente ocupaban tales porciones del territorio, les vamos a dar la personería jurídica. ¿Para qué? Para dar certeza, con el fin de quizás obtener un subsidio, ayuda social, económica, etc. Acá esta parte me interesa, me gustó del caso, que se llegó a graficar en algunos casos que la personería de una comunidad indígena es como un documento nacional de identidad, ¿sí? Es como el DNI de la comunidad. Por eso tienen un derecho las comunidades indígenas a solicitar la inscripción de esta personería jurídica con la sola condición de ser un sujeto colectivo de derecho. Hasta ahí van viendo para qué. O sea, el inciso 17 solo, bueno, había que darle efectividad a través de la inscripción de las personerías jurídicas, para dar certeza, para poder realizar actos jurídicos, ¿sí?, celebrar un contrato, obtener un subsidio, y hacerlo sujeto, con eso en la condición de ser un sujeto colectivo de derecho. Ahora bien, dice acá, aunque a la vez la eventual falta de inscripción no implica bajo ningún concepto un menoscabo de sus derechos fundamentales, ni la carencia de su personalidad jurídica, la cual está reconocida constitucionalmente. Y este último párrafo de aunque hasta el final nos hace pensar, bueno, ¿les habrán negado alguna vez la inscripción a alguna comunidad? Porque si ya está aclarándose acá que no implica el menoscabo de sus derechos fundamentales, evidentemente, bueno, evidentemente sí pasó. Año 2013, en este caso de la comunidad del Neuquén, en que hay una negativa de inscripción. Entonces, algo que debemos sacar en claro, la inscripción de una comunidad con todas las normativas legales, etcétera, no es constitutiva, es declarativa. Esto es lo que quiere decir el párrafo. Es decir, no nace la comunidad o la propiedad colectiva de esa comunidad, no nace con la inscripción, ya existía con anterioridad. Lo que hace la inscripción es dar, como yo digo, le permite subir un escalón, porque le da certeza y puede realizar actos jurídicos. Ahora, la negativa, la no inscripción, o no la negativa, pensemos que una comunidad no se quiera inscribir, no esté registrada, eso no le quita los derechos ya reconocidos constitucionalmente. De todas maneras, es más difícil tener certeza sin estar inscripto que estando inscripto, ¿no? Es decir, si bien es declarativo, no es constitutivo, bueno, las comunidades que están con las características que requiere la ley, ¿no?, que tengan un número determinado, que tengan una cultura determinada, un idioma determinado, bueno, que puedan probar esa preexistencia, van a inscribirse, ¿no? Pero bueno, se aclara que el que no se inscribe no
eso no tiene derecho. ¿Quién es el que está siendo titular? Porque yo les había aclarado hace un rato que no tiene nada que ver con el derecho de propiedad individual. Claro, puede ser que una comunidad, una población indígena, sus miembros a su vez sean propietarios de objetos, de bienes muebles o inmuebles registrables, ¿no? No tiene que ver. Acá a lo que estamos apuntando con el inciso 17 es la comunidad indígena como un sujeto colectivo de derecho. Es decir, esa comunidad va a tener una legitimación para celebrar un contrato, ¿no? Va a poder esa comunidad, bueno, por supuesto, comprar, vender, va a poder acceder, como recién decíamos, a subsidios, ayudas, ¿no? ¿Para qué es eso, ¿no? Lo que se está reconociendo es al sujeto colectivo. Acá se vuelve a repetir, ¿no? Esto es doctrina, Trini, Corna y Vázquez, me pareció ese párrafo. Es decir, la personalidad jurídica se está reconociendo sin necesidad de inscripción previa, ¿no? Vuelvo a remarcar lo que dijimos hace un ratito, de que la no inscripción en un registro no lo hace menos comunidad o no la hace desaparecer a la comunidad, ¿no? Ya es preexistente. Acá, este párrafo me parece también interesante copiárselo, ¿no? El reconocimiento de la propiedad. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, dígame, no hay problema. ¿Cuáles son estas tierras que tradicionalmente ocupan? Porque parecería ser que siempre hay más, como que cada vez hay más. Y mañana va a aparecer otro conflicto en otra provincia y van a decir, o por ahí lo estoy viendo mal yo, ¿no? Como que esas son tierras que también tradicionalmente ocupan. Ya hace casi 30 años que tiene la reforma del 1994 y todavía no sabemos cuáles son. Bueno, ahí está el tema de la legislación. La legislación es clara, o sea, hay que probar tradicionalmente cuál ha sido la tierra. Lo que no, la pregunta tuya es buena porque en realidad lo que nosotros vemos de este tema, estos últimos, ¿no es cierto?, escaramuzas que vemos en el sur, en la Patagonia, en el Bolsón, en realidad no tienen nada que ver con esto que estamos hablando, porque las comunidades que están inscritas, que son preexistentes, que tienen certeza de su ocupación, no están teniendo este problema, porque están debidamente registradas y está debidamente probada los requisitos, ¿no? Que vamos a ver que la ley establece 3 como mínimo, ¿no? Desde el punto de vista del inciso 17, estas escaramuzas de este año, el año pasado y las anteriores, cuando fue el caso Maldonado, no tienen nada que ver con las comunidades indígenas preexistentes, ¿no? Estas están debidamente inscritas. Si ha habido algún caso, que es este de 2013, contra Neuquén, que en realidad pasó, fue resuelto judicialmente, ¿sí? Y no pasó a, digamos, actos así de vandalismo, ni de actos así como estamos viendo en los últimos tiempos. Así que para vos, ponete, quedarte con la certeza de cuáles son las tierras o cuál es el espacio que ocupan, no habría más que ir al registro de comunidades indígenas, verificar qué es lo que está inscrito, cuáles están inscritas y en qué categoría, en qué zona, en qué región, y qué, digamos, cuál es la comunidad reconocida, ¿no? Por eso no sé si soy clara, lo que nosotros vemos o advertimos por los medios no tiene absolutamente nada que ver con esto. Es decir, lo que nosotros vemos son movimientos aislados, oportunistas, de quizás
manipulación de este derecho de las comunidades indígenas, o la manipulación de los nombres, o de la utilización, digamos, de distintas personas o rasgos parecidos para, digamos, hacer actos así de vandalismo. Realmente la Argentina tiene bien desarrollado toda su línea de legislación. Hay mucha legislación clara al respecto, en la que están las comunidades debidamente registradas, ¿no? En el caso de la arbitrariedad, que fue el caso de Neuquén, se resolvió, porque realmente hubo una arbitrariedad entre la provincia de Neuquén y la nación, ¿no? La provincia tenía algunos requisitos bastante inflexibles, cuando la nación, como regla general, era el reconocimiento de estas comunidades, ¿no? Eso es lo que yo te puedo decir, si me estás preguntando de estas últimas escaramuzas, y si no me estás, si fuese el caso de un reclamo legítimo, estaría judicializado, ¿no? Sería una comunidad, como pasó el caso del Neuquén, que judicializó el reclamo porque le impedían el registro, ciertos requisitos que la comunidad entendió que eran arbitrarios, ¿no? Entonces, una especie de discriminación, digamos, a la hora de ejercer tu derecho a tener certeza, ¿no? No sé si te respondo. Lucas, ¿fue el que habló? Sí, la pregunta es, digamos, si es ampliable, si son ampliables estos territorios, porque parecería que siempre hay conflicto. Quizá esto que usted dice que no tiene nada que ver, bueno, habría que Y habría que ver en el caso verlo, particular, el caso ¿no? particular, pero En esto, sí. Lo que pasa es que se habla de una tierra preexistente, o sea... sí, eso está clarísimo. Pero la existente. pregunta es, mañana surge otro conflicto y se dice otra vez que, bueno, acá nosotros es una tierra que nosotros estamos. O sea, nunca se determina cuáles son las que preexistentemente utilizaban. O está ese registro y ya está, y ya se Sí, terminó. pero en lo que está registrado, que ya está establecido cuál es el territorio que preexistentemente ocupó. Es decir, si estamos hablando de un grupo que ya está registrado, que busca otra cosa, bueno, tendrá que probar, no sé, de alguna manera, la preexistencia en ese otro territorio. Pero acá lo que estamos viendo es que son grupos aislados que no tienen nada que ver con estos registros que piden certeza, que bueno, van buscando un lugar u otro y decir, bueno, esto me conviene, esto no me conviene, y no tienen nada que ver con la preexistencia de la tierra. Por eso el tema... Yo había visto una audiencia en YouTube, estas que hace la Corte Suprema, no sé si es el fallo de 2013, que había un tema con un río. Y bueno, estas personas, estas comunidades también estaban afectadas por no sé qué querían hacer, era un tema de dos provincias y no sé si querían hacer alguna obra. Entonces ellos decían que también ellos eran parte de ese territorio, y ya estamos hablando de 2013, hace poco. Entonces es como que digo, bueno, siempre aparecen más y siempre aparecen, no sé hasta qué punto. A ver, es un derecho, al reconocerles la preexistencia sobre un territorio, por supuesto que, a ver, ¿qué estamos haciendo con esto? No se le está dando una autodeterminación a esa gente y hacerla dueña de todo y disponer, si estamos hablando de cursos de agua, sabemos que los cursos de agua es un régimen que está regido por el Código Civil y tendrá jurisdicción la provincia, ¿no es cierto? O dos provincias se te pondrán de acuerdo, ¿no? O si estás dentro de una provincia, los regímenes de agua no son susceptibles de derecho de propiedad. Ahora, en cuanto a la propiedad colectiva, a lo mejor el acceso a las fuentes de agua seguramente haya sido parte de algún planteo legítimo a la hora de, no estoy al tanto del caso que vos decís, pero si está hablándose de un curso de agua, que si quiere hacer una represa, un dique o lo que sea, seguramente al tener registrada una comunidad
una población indígena con derechos preexistentes sobre un territorio que puede estar tocado por un curso de agua, seguramente estarían legitimados para ser escuchados, al menos, de la disposición de la provincia o las provincias de ese curso de agua, ¿no? Me parece que es dentro de lo razonable que pueda llegar a pasar, ¿no? O si supónganse, si estamos hablando de tierras preexistentes reconocidas o registradas de una comunidad X, y la provincia quiere hacer un acto, qué sé yo, de disposición, quiere hacer una ruta o quiere hacer una servidumbre, pasar un gasoducto, y resulta que es un territorio que es existente y está inscripto o no está inscripto, como dijimos, la inscripción no es constitutiva. Seguramente esa comunidad nos va a plantear eso que vos decís, Lucas, y bueno, ¿y hasta cuándo? Y bueno, pero ¿hasta cuándo? Si va a haber una modificación del entorno de lo que tradicionalmente ocupaban, seguramente van a tener un Bueno, reclamo. entonces esa es la pregunta. Entonces hay territorios que quizá todavía no están inscritos y pueden surgir otros litigios en base a este derecho. Y lo de la inscripción no me preocuparía tanto porque, como les mostré en las anteriores imágenes, la inscripción da certeza para actuar, es decir, pedir un subsidio, etcétera, pero no crea el derecho la inscripción. Ellos ya lo tienen por el inciso 17. No sería tanto que se abriría la puerta a una discusión porque están inscritos y bueno, viene un planteo de una servidumbre sobre un territorio, ¿no?, en el que existentemente hay una comunidad reclamando derechos. Sino que el planteo sería que la provincia o las provincias que quiera, o la nación conjuntamente con la provincia, quieran disponer de una parte del territorio en el cual haya comunidades que tradicionalmente ocupan ese territorio. Olvidémonos un poco lo de la inscripción, porque estar inscrito es mejor porque van a tener mejor derecho a reivindicar, digamos, sus cuestiones económicas, sociales, culturales. Y escribir la comunidad no la crea, ¿no? Es preexistente, esto es importante. Pero la pregunta es buena, porque yo creo que pueden haber pero se entendió, planteos. ¿se entendió la pregunta? Si la provincia quiere hacer algo, por ejemplo, construir, no sé, cualquier tipo de obra porque puede disponer de su territorio, ella no sabe aún, o sea, todas las provincias no tienen la certeza de todos los territorios que estas comunidades, esa es la pregunta, que estas comunidades ocupan, porque el derecho está bien, ya lo tienen antes, pero ella no sabe, entonces puede surgir un conflicto mañana porque ella no sabe que, no sé, en Mendoza, en general la Argentina hay mucho territorio que no está construido, la gran cantidad, entonces en el momento que quiera hacer algo, puede surgir nuevamente otro conflicto porque va a aparecer, quizá o quizá no, una comunidad que diga, bueno, no, acá yo sí estamos instalados y no quiero que hagan determinada obra. Esa es la pregunta, no si tienen el derecho, si no lo tienen, eso está claro. Pero la provincia no tiene esa certeza, eso es así. La provincia tiene registros, o sea, la idea es que se inscriban todos los grupos. Imagínate que es un derecho pedido, solicitado, digamos, por las comunidades indígenas, digamos, reclamado por mucho tiempo. Entonces, es difícil que la provincia no sepa, ¿no?, cuáles son las comunidades, ya sea que están inscritas o que no están inscritas. Que no sepa, es como que vos no sepas lo que te pasa en el patio de tu casa, ¿entendés? Vamos a los hechos, ¿no? Ponete que una provincia quiera hacer un desvío del curso de agua sobre un territorio en el cual la gente vive del agua, de las vegas, el agua, el curso de agua que cae, quiere hacer una modificación. Evidentemente, el Estado, digamos, se presume que el derecho se conoce, ¿no? Entonces, debe conocer la situación que allí se plantea. Suponete que lo haga igual, que sea un caso como vemos en las películas,
que de golpe van a crear un barrio, o van a crear un country, o van a traer una planta nuclear en el medio de un curso de agua. Bueno, en la comunidad, si es algo legítimo, o sea, si tiene un derecho preexistente aún inscripta o no inscripta, lo va a reclamar. O sea, no es porque no tenga la certeza, es que puede ser que el Estado tiene el deber, porque no es cualquier persona, el Estado tiene un deber de diligencia en tomar estas decisiones. Es más, cuando se está hablando de tomar una medida que afecta al medio ambiente, está la Ley General del Medio Ambiente que prevé las audiencias públicas. Entonces, si va a modificar un curso de agua o va a establecer, qué sé yo, un acto de gestión que implique una modificación del paisaje, de la naturaleza, va a tener que someter el Estado a audiencias públicas y seguramente que allí tendrá la participación la comunidad, inscripta o no inscripta, no importa. Tenga razón o no tenga razón, se va a anotar todo el mundo, imagínense, para opinar ante una decisión de este tipo. Profe. Y no tiene tanto que ver con lo de la certeza o no del Estado que vos decís, Lucas. Al final el Estado no sabe, no. El Estado sabe muy bien. Sabe con los recursos que cuenta, sabe con el territorio que cuenta, y sabe con los grupos vulnerables y los grupos fuertes con lo que cuenta, ¿no? Entonces, para eso está la ley, en este caso la ley del ambiente, ¿no? Sí, ¿qué decías, Erika? No, quería preguntar si básicamente la inscripción servía para que los grupos que están inscriptos tengan unos ciertos beneficios, o sea, era más que nada eso, la inscripción, Y sí, más allá de que estén registrados. es que la inscripción es el solo efecto de darle certeza, o sea, para darles legitimación colectiva al grupo, ¿no? Decir, bueno, está el grupo tal. Bueno, van a tener acceso a un beneficio por la salud, la educación, o para, qué sé yo, darles el agua potable, es eso. Porque tradicionalmente han ocupado un territorio. ¿Qué pasa? Seguramente no tienen las instalaciones o las comodidades que tiene la población, digamos, o la población más cercana, o la ciudad más cercana, pero sin embargo son habitantes de la nación, y tienen garantizados esos derechos, ¿no? Entonces ahí el inciso 17 lo que hace es subirlos un escalón, que vendría siendo lo que ustedes conocen como una medida de acción positiva. El Estado tiene la obligación de garantizarle a todos los habitantes de la nación, pero hay algunos que están más garantizados que otros. Lo advertíamos en el 94 y lo seguimos advirtiendo ahora, aún ahora, con las garantías de la reforma del 94, ¿no? Entonces, a ver, le da esa herramienta, porque evidentemente la comunidad indígena está, supónganse, a 60 kilómetros de la ciudad, no vamos a dar nombre, la ciudad X. La ciudad X, de los habitantes de la ciudad X, tienen garantizada la salud, la educación, porque tienen su hospital o su salita, tienen su escuela pública, tienen su, qué sé yo, su juez de paz, o tienen su fuerza de seguridad. Pagan sus impuestos y tienen acceso. Vamos a hablar en líneas generales, no en momentos de crisis, que bueno, hay muchos recortes, pero a 60 kilómetros del grupo indígena que vive tradicionalmente antes de que se fundara esa ciudad, hay pruebas de sus ancestros, como 3 generaciones, que es el mínimo, 3 generaciones de las familias que ocupen tradicionalmente ese territorio, no tienen acceso a esas mismas cosas de la población de 60 kilómetros. Entonces, lo que hace el inciso 17 es subirlos un escalón, garantizarles la igualdad con los del que viven a 60 kilómetros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo garantizo? Y bueno, les voy a dar, vamos a registrar, a ver, hay una comunidad acá, hay otra más allá, vamos a reconocerlo, vamos a censar, vamos a contar, vamos a ver quién es esta gente, y se la va a registrar, para que tengan un derecho a acceder, ¿no? Después vendrá el tema que cumpla o no el Estado, pero es una herramienta que está establecida en la Constitución y en las leyes.
nacionales y provinciales. Para eso, o sea, el inciso 17 es una medida de acción positiva. Es un derecho que se transforma en una ley razonablemente, que significa una acción positiva, ¿no? Subirlos un escalón para garantizarles el nivel de igualdad que requiere todo habitante de la Argentina, ¿no? Todo habitante de la nación. Va por ese lado. Entiendo la pregunta que hacía Lucas, ¿no? Bueno, pero al final no sabemos, digamos, no es tanto saber o dejar de saber, porque el Estado no es cualquiera, es decir, el Estado tiene más compromiso que en particular incluso, porque el Estado nos representa a nosotros, el Estado representa a esa comunidad, a esa propiedad comunitaria, ese sujeto colectivo, está representado por el Estado. Entonces, cuando va a ser, ante la pregunta anterior, bueno, vamos a hacer una planta de tratamientos de efluentes, o vamos a establecer una planta química, o una planta de residuos petroleros, y los residuos que se sacan, por ejemplo, de las pozos de petróleo, lo que no le sirve a la empresa es residuo, ¿no? Es decir, todo eso fósil que no se puede transformar en petróleo, digamos, comercial, es desecho. Entonces, bueno, voy a hacer una planta, supónganse, de desecho, en tal lugar que está cerca de una de estas poblaciones, y ni siquiera nos vamos a hablar de las propiedades de comunidad colectiva. ¿Cuántas veces estamos viendo de plantas de desechos cerca de poblaciones? ¿No? O la minería, como pasó en Mendoza el año pasado, que había la ley, bueno, una ley, digamos, provincial que fomentaba la minería, pero, claro, Mendoza como ciudad, como provincia, se opuso porque el proceso, digamos, de la minería contamina las napas de agua. Y Mendoza tiene un tema terrible con el agua, es decir, una gota de agua allá vale oro, porque no hay, es un desierto que vive de los deshielos de la montaña. Hay un derecho, un derecho al riego que se paga, es decir, las casas para tener, no es como acá nosotros hablamos de una canilla y una presión de agua increíble de obra sanitaria, o hacemos un pozo de agua en cualquier terreno de la provincia de Buenos Aires y nos sale un chorro de agua. Ya no, ya es cuestión de riego. Y entonces, cualquier acto que implique la contaminación mínima, aunque sea, genera una afectación, no solo a la comunidad indígena, ¿no? Por eso la pregunta es que si el Estado no tiene certeza, el Estado no puede hacer nada si no consulta por la Ley Federal del Ambiente cuando está tomando una decisión que ponga en riesgo, ¿no? La vida de las personas, o la naturaleza, o los recursos que sirven, ¿no?, para vivir. No sé si más o menos queda claro la respuesta. Pero bueno, vieron que el tema es interesante, porque por ahí uno lo resume o lo simplifica al, bueno, ¿serán o no las que reclaman? Y va mucho más allá del tema aislado de 2 o 3 personas que incendian un puesto o una municipalidad, va mucho más allá del tema. Tiene mucho que ver con el Estado, con los particulares, ¿no? La relación que tenga el Estado con la población del lugar, ¿no? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, más o menos está claro. Bueno, acá este último párrafo que yo les copié refleja esto de que la propiedad colectiva, la inscripción o el reconocimiento de una propiedad de este tipo
un acto de poder constituyente que por su carácter declarativo tiene parangón a las sentencias pronunciadas en los juicios de reivindicación, ¿no? Que tienen como característica primaria configurar una declaración de derecho a favor del propietario reivindicante. O sea que es un derecho ya que existía, nada más que se lo está reconociendo. No es constitutivo, pero es importante porque implica la certeza, como preguntabas vos, Erika, el para qué. Y bueno, todos tener algún beneficio de tener reconocida esta propiedad ancestral. Lo de propiedad indígena, porque, a ver, ¿qué es esto? ¿Una escritura? ¿Un boleto? ¿Qué es esto? No. Es decir, cuando se habla de propiedad indígena, propiedad colectiva, inciso 17, no estamos hablando de un instrumento que dé fe pública, no se va a un escribano y se dice, bueno, sobre cuántas hectáreas son dueños. No, lo que se está haciendo es un instrumento, o sea, probar la causa legítima de la transmisión o la adquisición de un derecho real. Es decir, no es un sinónimo de una escritura, el título de la propiedad indígena, sino la causa, digamos, lo preexistente, de esa posesión en el tiempo, por generaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se traduce? Porque en algún lado tiene que decir, por ahí como pregunta Lucas, bueno, ahí está el registro, se va al registro y se inscribe tal comunidad, en tal territorio. La causa legítima es que tenemos una propiedad ancestral, preexistente, etc., ¿no? Es decir, ¿quién le da el título a la comunidad? La Constitución. La Constitución, por mandato constitucional, la causa legítima es la ocupación tradicional de una comunidad indígena preexistente al Estado. Fíjense qué interesante. Es la Constitución que le da la causa, no es una escritura, no es un boleto, no es una cesión, no es una permuta, es la Constitución la que le está dando la causa legítima a esa propiedad indígena. Bueno, ¿qué es el derecho? Ahora vamos a ver cómo lo ejerce el derecho de propiedad indígena. Derecho de propiedad indígena. Bueno, es una derivación directa del reconocimiento a la condición de sujeto colectivo de derecho por parte de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, derecho de propiedad, bueno, es la consecuencia del reconocimiento. Repito, el reconocimiento o la inscripción no la crea a la propiedad. Lo que crea la propiedad, lo que le da la causa legítima, es la Constitución en el inciso 17. Pero tradicionalmente ya la tenían y es preexistente. Pero, bueno, a ver, ¿cómo lo hacemos efectivo? Porque con un inciso nomás, un inciso de la Constitución, ¿cómo hace la comunidad para obtener o pedir o solicitar un beneficio social o cultural? Bueno, habría que registrarlo. Habría que reconocerlo en algún lado. Aparecen los registros. La ley nacional, después las leyes provinciales. Entonces, de esa inscripción, de ese reconocimiento, deriva el derecho de propiedad del sujeto colectivo, ¿no? Que es la comunidad indígena. Eso le da el derecho a, bueno, ahora me voy a anotar en los registros que ya pusimos, ya explicamos, es declarativo, y el Estado lo que ha hecho con las leyes es promover esto, promover registros públicos para inscribir las personalidades de las comunidades que lo solicitan. No es compulsivo, ¿no? Es que lo solicite. Sería una ley programática, profesora, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Porque fíjense todas las etapas que requeriría, ¿no? Necesita sí o sí una efectivización que necesita de leyes, ¿no? Nacional y provincial. Porque evidentemente tienen que estar de la mano, ¿no? Para poder garantizar lo que dice el inciso 17.
Ya fíjense, en el 2002 lo saqué del doctor Vidal Campos, que hablaba del derecho a reconocer estas comunidades indígenas, el derecho que tiene cualquier agrupamiento, entidad o comunidad que se cree y organice de acuerdo al derecho indígena, en el marco de su convivencia colectiva, merecen ser reconocidos, registrados o inscriptos. Ello sea respecto de comunidades nuevas o reconstituidas, territoriales de segundo o tercer grado, rurales, urbanas, sectoriales, en materia de salud, trabajo, educación, turismo. Entonces, a ver, acá está dando una pista, digamos, esta definición de Vidal Campos en cuanto a qué es lo que se está reconociendo, ¿no? Acá dice una comunidad, una entidad que se cree y organice de acuerdo a un derecho indígena, fíjense, en el marco de la convivencia colectiva. Evidentemente lo que se está reconociendo es su autodeterminación, es decir, su forma de organizarse, ¿no? Pueden tener su forma de gobierno adentro, es decir, de quién dirige la comunidad, quién es la cabeza de la comunidad, cómo se distribuyen los beneficios de la comunidad. Eso es un derecho ancestral, tradicional, preexistente. Entonces merecen ser reconocidos, registrados o inscritos, ¿no? Ni la provincia, ni el Instituto Nacional, ¿no? A nivel nacional del registro, pueden negarse a reconocer y registrar ese pluralismo, ¿no? En todas sus categorías. Esto es un poco, adelanta a lo que pasó después cuando hubo algunas negativas de inscripción, ¿no? Evidentemente, salvo que haya algún requisito muy grave, y grave no, sino en el sentido que sea esencial para la inscripción, no se debería negar el registro, ¿no? A este derecho. Bueno, ya estamos llegando al final, es decir, ¿cuáles son los registros en la Argentina? Bueno, hay un registro nacional, el RENACI, que depende del del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que escribe las comunidades indígenas a nivel nacional, y después a nivel provincial. Después hay otro registro más, o sea, aparte del RENACI, que es de comunidades indígenas, hay un registro nacional de organizaciones, o sea, como si fuese federaciones, ¿no? Que agrupan, ¿no?, las comunidades, que es el RENOPI, y ahí tienen la ley. Yo se las incorporé en la plataforma, en la unidad, la ley esta 23.302, habla de todo el procedimiento de inscripción. O sea que saben ustedes que coexisten a nivel nacional registro, el RENACI y el RENOPI. El RENACI de las comunidades indígenas, el RENOPI de organizaciones de pueblos indígenas. Cada provincia, a su vez, tiene su registro, ¿no? Cada provincia que tenga comunidades. ¿Qué es lo que dice la ley nacional en cuanto a la comunidad indígena? El artículo 2 reconoce la personería a las comunidades radicadas en el país. Acá ahí tienen la definición. Ahí vamos recortando el tema. Conjuntos de familias que se les reconozcan como tales por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la conquista o colonización, o del establecimiento de las actuales fronteras. Esto creo que responde bastante, no lo habían preguntado, pero quizás muchas cosas que han pasado en los últimos tiempos, de estos reclamos así aislados. La comunidad tiene que ser preexistente, o sea, tenía que existir. Fíjense de qué época estamos hablando. La conquista, o colonización, o el establecimiento de las actuales fronteras, ¿no? Es decir, bueno, si estamos hablando de la conquista, si hablamos de conquista de América, 1492, desde que llegó Colón. Si hablamos de la colonización, bueno,
1580, Pedro de Mendoza y así, siglo XVI, las fundaciones de las distintas provincias. Siglo XVI tenemos que probar que estos señores que están atentando contra ciertas instituciones o lugares institucionales alegando un derecho preexistente. O el establecimiento de las actuales fronteras, ¿no? Es decir, el Estado argentino, la constitución del Estado argentino, cuando se conforma definitivamente el sistema federal y las divisiones, las distintas provincias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Argentina y Chile es muy interesante, porque vemos este fenómeno de estas personas que cruzan de Chile a Argentina. El Tratado de 1881 es el primer tratado que celebra Argentina y Chile para dividir la cordillera de los Andes. Y fíjense, habría que demostrar la preexistencia de comunidades indígenas a aquel entonces, ¿no? Entonces, bien clara la ley. Una cosa es el derecho a garantizar la certeza de derechos a su vez preexistentes de una comunidad indígena, a subirlo de categoría para garantizarle derechos preexistentes, y aún así la igualdad como habitante de la nación, y otra cosa es actos aislados que tengan que ver con oportunismos políticos o económicos, ¿no? Que es lo que hemos observado en los últimos años. Ahora, repito, la preexistencia, recuerden esto, pueden haberse o no anotado en el registro, es decir, la ley dice, vuelvo a la diapositiva anterior, ¿no? En alguna creo que dije, o lo dije por arriba, que es voluntario, ¿no? Es voluntaria compulsivamente me dice, bueno, obligo a empadronar todas las comunidades indígenas. Se anoten o no se anoten, pueden ser preexistentes, ¿no? Esto tiene que estar en Claro, el Estado como que le brinda, no sé, el derecho generalmente cuando entra en conflicto, yo creo. En una comunidad indígena entra en conflicto con un privado que, por ejemplo, quiere ocupar las tierras, bueno, tiene garantizado el derecho a través del registro. Generalmente yo creo que el conflicto se da primero el conflicto y después la anotación en el registro, ¿verdad? Bueno, no en todos los casos ha sido así, ¿no? El registro ha sido, comunidad mapuche, por ejemplo, en el sur, ha sido anotado sin necesidad del conflicto. Que haya habido después conflictos puntuales es otra historia, ¿no? Pero esto, al ser preexistente, se abre en la ley, ¿no es cierto? La ley abre el registro, libremente toda comunidad que quiera registrarse con las características que establece la ley, y la ley toma las características de los hechos, digamos, ¿no? Es decir, no es arbitrario estos requisitos de que hayan estado en el territorio nacional en esos tiempos, ¿no? Estamos hablando de comunidades preexistentes al sistema federal de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál se va a inscribir? Y la que pueda probar que estaba en el país en alguno de esos tres momentos, ¿no? Pero bueno, es un beneficio que ha dado la Constitución, me parece que es un salto cualitativo muy importante, que bueno, no con esto estoy diciendo que todos los casos sea razonable o que estén todos reconocidos como debería ser. Estoy diciendo que en un país como el nuestro era un salto cualitativo que era necesario hacer, ¿no? Bueno, lo del registro, recuerden esto, siempre es declarativo, ¿no? Puede ser preexistente, estén o no inscritas. Bueno, ¿qué circunstancias se van a tener en cuenta? Más allá de la temporalidad de la preexistencia. Bueno, la lengua actual o pretérita autóctono, la identidad étnica,
la cultura y organización social propia, la conservación de las tradiciones esenciales, la convivencia en un hábitat común y el núcleo por lo menos de 3 familias asentadas o reasentadas, salvo que haya una excepción razonable, ¿no? Pero bueno, tampoco son requisitos tan, no son tan arbitrarios, no son arbitrarios, son razonables, ¿no? Es decir, tiene que contar con una serie de cuestiones, es decir, no tiene que, de golpe ahora nosotros armamos una comunidad indígena y vamos a reclamar, qué sé yo, los glaciares que hay en el sur o en el Cordón de Plata, qué sé yo, vamos a decir que armamos una comunidad y reclamamos la preexistencia, o sea, es una herramienta que la van a utilizar los que verdaderamente cumplen con los requisitos, lo demás, geografía, digamos, ¿no? No sé si queda claro, o sea, tienen que probar esto más la existencia en alguno de esos tiempos que menciona el artículo 2, ¿no? Esto, por ejemplo, es más específico, es una norma que reglamenta razonablemente el inciso 17, ¿no? De la Secretaría, fíjense, del año, 2 años después de la reforma, la Secretaría de Desarrollo Social establecía algunos requisitos más específicos, ¿no? Nombre, ubicación geográfica, nada de la que preguntaban Lucas. Y bueno, sí, hay que decir, yo estoy en tal territorio, en tal valle, o en tal región cordillerana, o lo que sea, tengo que determinar geográficamente dónde he preexistido tradicionalmente. Alguna reseña que acredite el origen étnico, cultural o histórico, es decir, puede ser de la propia etnia, ¿no es cierto? Y son varias familias en las que hay un líder, un jefe que pueda ir demostrando, ¿no? Tradicionalmente en cabeza de quién se heredó la autoridad. Puede haber acompañamiento de documentación de archivos históricos, ¿no? Toda documentación que pueda avalar esto. Fíjense, pautas de organización y mecanismos de designación y remoción de autoridades. Puede ser que la comunidad X tenga un reglamento de autoridad, es decir, ¿quién va a ser el jefe? O la jefa, ¿quién va a ser, o quién va a ser la familia que dirige la comunidad? Bueno, eso debe estar en algún registro que se aporta a la hora de la inscripción. Bueno, para que ustedes tengan idea de qué es lo que exige la ley, ¿no? Y este es un problema que se ha dado, es a nivel internacional, cuando hay una coexistencia entre registro nacional y provincial. El problema, fácil de advertir, es cuando ha habido contradicciones, dificultades. Cuando, por ejemplo, hay 2 registros, uno nacional y uno provincial. Los requisitos son disímiles, y no son compatibles, ¿no? Es decir, bueno, está poniendo uno más requisitos que el otro, diferentes. O, por ejemplo, un régimen de un país que exija más de una inscripción. Y en una se la admite, en otra no. Eso es un poquito arbitrario, está restringiendo ese derecho del inciso 17. Y pasó en un caso de una comunidad indígena en Ecuador, de Saracayo, en el año 2012, en la que se demandaba al Ecuador por esto, por exigir demasiados requisitos y contradictorios que finalmente hacían desistir a la comunidad de inscribir. Entonces, un pequeño párrafo yo les copié de lo que implica la buena fe en este caso, ¿no? Es decir, que no haya la buena fe del Estado, para no ser responsable internacionalmente, es la ausencia de cualquier tipo de coerción, sea a través de un agente o el propio Estado, que sea incompatible con prácticas como los intentos de desintegración de la cohesión social de las comunidades, o a través de la corrupción de los líderes de las comunidades,
o fíjense, el establecimiento de liderazgos paralelos, esto me suena conocido, o por medio de negociaciones con miembros individuales de las comunidades que son contrarias a los estándares internacionales. Las consultas a pueblos indígenas deben realizarse a través de procedimientos culturalmente adecuados, de conformidad con sus tradiciones. Si bien no hay un único modelo de procedimiento apropiado, este debería tener en cuenta las circunstancias nacionales y de los pueblos indígenas, así como contextualmente la naturaleza de las medidas consultadas, ¿no? Fíjense, a nivel internacional también ha habido planteos, ¿no?, contra estados, como por ejemplo Ecuador, que generaba este tipo de disfunción en la normativa, y bueno, la buena fe implica, bueno, no vamos a generar discordia o ruptura de una organización o liderazgos paralelos, etc. Cerrando el caso de Neuquén de 2013, ¿no?, el caso del Neuquén contra la provincia de Neuquén, bueno, por supuesto la provincia tiene la facultad de establecer un registro para la inscripción como facultad no delegada a la nación, pero como ya sabemos, en régimen federal, en caso de controversia, va a prevalecer las normas o los estándares mínimos federales. Entonces, la provincia tenía que respetar las guías o contenidos mínimos, que son, en este caso, ¿no?, el umbral mínimo para la inscripción, la inscripción y autoconciencia de la identidad, es decir, eso es una forma de demostrar la comunidad que pertenece o se identifica la comunidad entre sus miembros. El asentamiento mínimo de 3 familias y la consulta obligatoria al pueblo originario involucrado. Entonces, bueno, se ve en el caso de Neuquén, se observaba lo mismo que en lo de Ecuador, había una contradicción porque la provincia exigía cosas que eran contradictorias con la nación. Es decir, que la nación garantizaba más la inscripción que la provincia. Entonces, bueno, la Corte finalmente le va a ordenar a la provincia que modifique, ¿no?, su legislación para garantizar el derecho a estas comunidades. Si bien ambas tienen, tanto nación como provincias, tienen competencia para reglamentar en materia de derechos, siempre ello no implique por parte de los estados provinciales una contradicción o disminución de los estándares establecidos en los federales, ¿no? Bueno, acá los criterios a tener en cuenta, ¿no? Que los pueblos descienden de pueblos que preexisten a los estados actuales, eso es un elemento histórico, y que en la actualidad conservan en alguna medida sus formas de vida e instituciones propias, ¿no?, el elemento actual. Esta famosa frase, autoconciencia que tienen los pueblos de su propia identidad indígena, ¿no? Entonces, en los 2 casos que les compartí, ¿no?, a nivel Argentina, evidentemente la provincia no respetaba los estándares mínimos nacionales, y en el caso de Ecuador había una falta de buena fe del Estado que estaba haciendo un lobby paralelo a la comunidad que estaba en definitiva defenestrando sus derechos. Finalmente la Corte, en el caso argentino, que esa Confederación Indígena del Neuquén había impugnado el decreto de la provincia por inconstitucional, porque no se adecuaba al umbral mínimo de la ley federal, y le pide a la provincia de Neuquén que adecue la legislación a los estándares mínimos. En particular, la identificación de vía de autoconciencia y el asentamiento de 3 familias como mínimo, la consulta obligatoria al pueblo originario. El principio de Promine tuvo en cuenta la Corte en ese caso. Y por último, la Constitución Nacional, ya en general, para todo el derecho de propiedad, es un derecho, ya lo saben ustedes, como cualquier derecho, no es absoluto, es renunciable, y integran el derecho de propiedad, ya saliendo de exclusivo de la propiedad comunitaria, todos los intereses apreciables que el hombre pueda poseer fuera de sí mismo, de su vida y su libertad, con lo que todos los bienes susceptibles de valor económico o apreciables en dinero alcanzan nivel de derechos patrimoniales.
estamos saltando a la propiedad en general. Es para la jurisprudencia el sentido constitucional de la propiedad. Fíjense, todo lo que es susceptible de valor económico, no es solamente los bienes registrables, ¿no? Y acá tienen un listado enunciativo de esos derechos, ¿no? Dominio y desmembraciones, cuando ustedes vean derechos reales van a ver, ¿no? Dominio, posesión, cesión, usucapión, condominio, ¿no? Locación, bueno, todas las desmembraciones de lo que es el dominio, que empieza con ese derecho a usar y disponer que vimos en el artículo 14. Una concesión para usar, por ejemplo, concesiones de la utilización de las playas públicas para prestar servicios de balnearios, ¿no? Turísticos. Una concesión para explorar y explotar la plataforma continental argentina para ver si hay petróleo. Los derechos y obligaciones que surgen de un contrato, un contrato de locación, un contrato qué sé yo, de franchising, cualquier tipo de contrato genera derechos a usar y disponer, derechos adquiridos, ¿no? Una ley, un contrato, un acto administrativo, una sentencia pasada en la autoridad de cosa juzgada. Bueno, lo del alquiler ya dijimos, el alquiler es la posesión el que alquila y el obtener el alquiler el que alquila. Y bueno, por último, en este enunciado la regulación de honorarios, que es bueno saberlo, hasta el momento que el juez lo ordene, ya hay un derecho adquirido a percibir los honorarios profesionales, en el caso de abogados, independientemente de la época en que se regule. Esto es un enunciado que no es completo, ¿no? Es a nivel de ejemplo. Sentencias, actos procesales cumplidos, ¿no? Que también forman parte del contenido del derecho de propiedad. Derecho a obtener un juicio que la sentencia se base en la ley de fondo vigente, esto es muy importante. Los derechos a la seguridad social, por las jubilaciones, las pensiones. ¿Sí? Fíjense, el enunciado se extiende un poquito más. El pago, por ejemplo, también genera derechos, la irretroactividad de la ley, los derechos de la herencia, derechos de consumidores y usuarios, y la propiedad intelectual, los derechos de autor, derechos sobre inventos, marcas, la propiedad industrial, ¿no? Fíjense el abanico de derechos que integran la propiedad, el derecho de propiedad. Bueno. Muy bien, acá recién estoy viendo, Erika, que habías escrito algo de Bariloche, ¿no? Terrenos que dicen propiedad sí, hay lugares que dicen, es verdad, yo lo he visto eso, en Villa Langostura también. Sí, vas a profe, hacer, la ¿no? mayoría. Sí, Sí, la dicen. mayoría. Claro. Bueno. El tema, creo que hay una confusión aquí entre lo que es la propiedad colectiva y estos carteles, y eso son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Un cartel de esos que lo pone una familia que está ahí, es como decir, bueno, me ocupo el terreno de al lado. Es un derecho individual de propiedad, no es un derecho a la comunidad colectiva, no es propiedad colectiva eso. Por eso es interesante ver bien la ley, lo que exige. Son actos aislados de usurpación, estos actos, no tienen que ver con la propiedad colectiva, constitucionalmente hablando, ¿no? De hecho, no se habla de eso, ninguno de estos actos que vimos en los últimos tiempos hablan del inciso 17, no se está poniendo en tela de juicio, ¿no? Que son actos aislados, disfrazados o queriendo, digamos, utilizar este lenguaje como para sensibilizar la cuestión, ¿no? En fin, bueno, no sé si quedó claro, alguna pregunta. Un poco me gustaba mostrarle algunos extremos de esto porque, bueno, es algo que está pasando, ¿no? Es algo
no está pasando, lo que vemos es una cosa y el inciso 17 es otra. O sea, lo que yo traté de explicarles hoy es qué es la propiedad colectiva, ¿no? Después otras cuestiones, bueno, habrá que analizar el caso particular, ¿no? Si se planteara. Así que bueno, si quedó más o menos claro. Sí, todo lo demás claro, pero Bueno, tienen material ahí en la plataforma. Pueden ir leyendo, la verdad que sería bueno porque tenemos poco tiempo, ¿no? Pero tienen ahí justamente normativa sobre pueblos indígenas. Bueno, igual van a ver de esto también en la unidad 10, seguramente van a tener alguna otra clase con alguna mención. Y bueno, veríamos de los dos temas que nos restan en las clases que faltan, la parte de procedimiento ante comisión y corte y libertad de expresión. Así que bueno, si no tienen preguntas o dudas, nos estaríamos viendo la otra semana, próximo jueves. Bueno, Excelente, muchas profe. gracias. Millón de Bueno, gracias. gracias por la atención y que estén bien. Nos vemos, gente. chao. Hasta luego.